Un tren legendario El Eurostar es una marca conocida en todo el mundo. que estuvo a punto de desaparecer debido a la pandemia. Habíamos perdido cerca del 80% de nuestros pasajeros y el 80% de nuestros ingresos. Y que tuvo que reinventarse. Vamos a entrar al túnel, ya casi, ya casi. Y aquí estamos 30 años después. Et voilà, 30 ans. Olivier Morel es un abogado de nacionalidad francesa e inglesa. Viaja frecuentemente entre Francia e Inglaterra por negocios y ha tomado el Eurostar desde que se inauguró hace 30 años. Para él y muchos otros pasajeros, el enlace ferroviario entre París y Londres fue algo revolucionario. Tout d'un coup, on avait un train en pleine ville qui nous amenait en pleine ville. Donc De repente teníamos un tren en medio de Londres que nos llevaba al centro de París. Fue toda una revolución. Pienso que es algo que acercó enormemente a las dos capitales. Ahora ya no pensamos en eso porque estamos acostumbrados, pero fue algo realmente increíble y sigue siéndolo. ça le reste un petit peu, évidemment. La idea de construir un túnel bajo el Canal de la Mancha surgió durante la Revolución Industrial. En 1802, un ingeniero le presentó el proyecto a Napoleón, pero este fue rápidamente desestimado porque Inglaterra temía ser invadida. Hubo que esperar a la ampliación de la Comunidad Europea en los años 70 para que el Reino Unido por fin le diera luz verde al proyecto. Margaret Thatcher realized that the UK, Gran Bretaña, Margaret Thatcher se dio cuenta de que Gran Bretaña necesitaba un enlace directo con Europa sin tener que ir por mar o por aire. indeed, without having to fly. Para ella, los beneficios serían mucho mayores para el Reino Unido que para Francia o la Unión Europea. Margaret Thatcher realized that. El 30 de noviembre de 1984, Margaret Thatcher firmó un acuerdo con el presidente Mitterrand en París sobre la conexión fija a través del Canal de la Mancha. Nous pouvons aussi annoncer notre volonté commune de mettre en place des services de trains à grande vitesse qui fonctionneront entre Paris et Londres à compter du jour d'ouverture du tunnel. El proyecto del siglo ya podía comenzar. Más de 10.000 personas, 7 máquinas tuneleadoras y cuantiosos recursos se desplegaron para excavar 3 túneles de 50 kilómetros. El túnel bajo el Canal de la Mancha fue terminado en menos de 10 años, todo un récord. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rêve de Jules César, de Napoléon et de bien d'autres est enfin exaucé. L'Angleterre n'est plus une île depuis 12h12, très exactement, depuis la poignée de main historique échangée à 100 mètres sous le niveau de la mer par 2 ouvriers du chantier. El 14 de noviembre de 1994, Eurostar inauguró sus servicios de alta velocidad y fue un éxito inmediato. La línea que atravesaba el Canal de la Mancha transportaba hasta 10 millones de pasajeros al año y se convirtió en algo tan familiar que era casi como si no hubiera fronteras. Durante mucho tiempo había controles en el tren. Había alguien que pasaba, un controlador de billetes y un funcionario de aduanas. Y un día me pasó que hice el viaje con un documento de identidad un poco gastado. Me regañaron amablemente y me dijeron que no volviera a hacerlo. Intenta conseguir un documento mejor. Pero esta situación muestra lo completamente rutinaria que se ha vuelto la idea de ir de París a Londres. Originalmente se pretendía que este tren también desarrollara las regiones francesas y británicas por las que pasaba. The people of the county of Kent, between London and the A los habitantes de Kent que vivían entre Londres y el túnel del Canal bajo la Mancha no les gustó nada que una línea de alta velocidad arruinara su hermoso paisaje. but they were told, don't worry, you will have two. Les dijimos, no se preocupen, van a tener 2 estaciones, una en Airflet y otra en Ashford. Y el invierno podrán viajar a Bourg-Saint-Maurice, en Marsella, Aviñón o incluso Lyon. to Lyon. Un tren que iba cada vez más lejos y no tenía mayores incidentes, excepto algunas averías memorables. Ha habido 3 incendios en el túnel, pero las 3 veces fueron controladas muy rápidamente, por lo que las consecuencias no fueron graves, a pesar de que el mayor temor en un túnel es que haya un incendio.
También hubo otro incidente que debió haber impactado mucho a los pasajeros. Algunos trenes se averiaron por culpa de la nieve, por lo que 5 Eurostars quedaron bloqueados y los pasajeros tuvieron que ser evacuados tras pasar 13 horas en el túnel. Nada parecía poder interrumpir el éxito del Eurostar hasta la histórica votación británica a favor de abandonar la Unión Europea en junio de 2016. Como consecuencia directa, volvieron las aduanas y se intensificaron los controles fronterizos. Es extraño porque somos vecinos muy cercanos y ahora todo es diferente. Pero hubo un suceso mucho peor que el Brexit: la pandemia de COVID-19 que afectó al mundo entero en 2020. Estuvo a punto de marcar el final de los días del Eurostar. Creo que Eurostar fue una de las compañías europeas más afectadas por la pandemia. Se vieron obligados a mantener en circulación algunos trenes entre Londres y París, pero a veces solo había unos pocos pasajeros a bordo. Habíamos perdido cerca del 80% de nuestros pasajeros, el 80% de nuestros ingresos, por lo que habíamos reducido considerablemente nuestro plan de transporte a unos pocos trenes al día. Una situación dramática que llevó a la empresa ferroviaria al borde de la quiebra, pero fue salvada de urgencia por sus accionistas, que le inyectaron cerca de 300 millones de euros y la obligaron a reestructurarse, con indemnizaciones por despido, recortes de gastos y cierre de estaciones regionales. Solía tomarlo muy a menudo, primero desde Ashford y más recientemente desde Earlfleet temprano por la mañana. Estaba a 25 minutos de casa y era maravilloso. Ahora ya no puedo tomar el primer tren de la mañana, así que a veces, como tengo citas por la mañana temprano en París, he tenido que ir al hotel en Londres en la noche anterior para tomar el primer tren, lo cual es inviable. En efecto, Eurostar se vio obligado a cerrar las estaciones de Earlfleet, Ashford y Calais, al menos temporalmente. Como consecuencia del Brexit, tuvimos que introducir nuevos controles fronterizos, lo que requiere muchos más recursos, tanto en términos de inversión, y hemos invertido masivamente en nuestras estaciones, más de 10 millones de euros, como en términos de contar con los suficientes agentes de policía de fronteras y también aumentar las autoridades fronterizas del Reino Unido. Tras 2 años de crisis y confinamiento, el sector ferroviario experimentó una reactivación espectacular, lo que llevó a una nueva etapa en la historia de Eurostar, su fusión con Thalys. En 2023, el tren que conectaba a París con Bruselas mantuvo su color rojo, pero adoptó el nombre de Eurostar. Thalys y Eurostar han compartido y comparten una historia común. En los últimos años fueron testigos del nacimiento de una nueva generación de viajeros que se desplazan con mucha facilidad de un centro urbano a otro de Europa. Y el objetivo se resume en una cifra: pasar de los 19 millones de pasajeros que tenemos hoy a 30 millones en el futuro. Con la adquisición de Thalys, Eurostar cambió por completo, incluso cambió de identidad, porque antes estaba totalmente centrado en la ruta París-Londres y ahora tiene su mirada puesta en otros horizontes con los países del Benelux y Alemania. Muestra de este cambio es que Eurostar trasladó su centro de control de trenes de Lille a Bruselas. Hoy, la capital belga está en el corazón de la nueva red Eurostar. Llegamos al lugar más sagrado, el centro de operaciones único de Eurostar. Hay un centenar de operadores que se turnan los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, para supervisar un centenar de trenes al día, es decir, unos 50.000 pasajeros. Amar Chaabi asumió el cargo de jefe de operaciones de Eurostar cuando se produjo la fusión. Se encarga de garantizar el funcionamiento fluido de este enorme tráfico ferroviario. Los trenes que están a tiempo están en verde. Los trenes que tienen hasta 30 minutos de retraso están en amarillo, después lo cual pasan a estar en rojo. Y el papel de los operadores aquí, sobre todo los trenes que están retrasados, es intentar hacer que se vuelvan a su horario en la medida de lo posible. Y si no podemos hacerlo, evitar que el retraso se empeore. Esto se hace, por ejemplo, cruzando los vagones de tren para que el tren que está retrasado vuelva a su horario desde las principales estaciones, es decir, París, Londres, Bruselas y Ámsterdam.
4 capitales unidas por tren en 6 redes diferentes. Eso es lo que hace que Eurostar sea tan especial. Para poder circular por distintas redes es necesario trenes llamados interoperables, es decir, equipados para circular por cada una de las redes que tienen sistemas de señalización diferentes. La red inglesa, Eurotunnel, SNCF Réseau en Francia, Infravel en Bélgica, ProRail en los Países Bajos y DB Infrago en Alemania. Una proeza humana y tecnológica que tiene un precio. Desde la reactivación del tráfico ferroviario, la demanda se ha disparado, al igual que los precios del Eurostar. Algunos usuarios incluso se han visto obligados a optar por viajar en avión. Eurostar have the prices so high that I think Las tarifas de Eurostar son tan altas que es una locura. No puedo permitirme pagar tanto, sobre todo cuando volar me permite ahorrar entre 50 al 75%. 75% by flying. Es cierto que es extremadamente caro. Dicho esto, los trenes están llenos, la gente sigue viajando como es mi caso, así que al final hago parte de este círculo vicioso. Y eso no va a cambiar pronto. La red ahora atrae a pasajeros de todo el mundo que eligen descubrir Europa en tren. 30 años después de sus inicios, la historia de Eurostar continúa.